Muy buenas noches para todos, para nuestra expositora, la doctora que está presente, la doctora María Elena Tarbellido, cursantes que están siguiendo la transmisión por la plataforma virtual Zoom a nombre de la unidad facultativa de posgrado, la Academia Carolina, dependiente de la carrera de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Les damos una vez más la cordial bienvenida al segundo día de exposiciones sobre actualización de jurisprudencia constitucional. Y obviamente en este segundo día tenemos la grata presencia de la doctora María Elena Atar Bellido con el tema amparo constitucional. Ayer nos habíamos quedado en una interesante ponencia y que seguramente hoy la vamos a continuar y al final tendremos la posibilidad de escucharlos y también de poder leerlos, ¿no? Las consultas, las inquietudes que tengan, las pueden ir escribiendo en el chat, no se olviden de aquello, para que al final podamos conversar con la doctora. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenas noches. Querido Arturo, buenas noches a todas, a todos, qué gusto saludarlas y saludarlos y pues estar nuevamente en este espacio. Como usted bien dice, estimado Arturo, al final nos vamos a dar un espacio de diálogo que creo que también es lo rico de estos eventos, de escucharnos, de poder compartir algunas inquietudes. Estás entonces en esa línea. Yo voy a empezar con algunas consideraciones importantes para esta segunda parte de esta reflexión académica sobre la jurisprudencia, sobre los estándares jurisprudenciales más altos en acciones de amparo, pero también hoy día voy a ser muy crítica, especialmente creo que en estos espacios hay que reflexionar sobre una temática que ha sido poco abordada también por la Academia Boliviana, que es el tema de las autorrestricciones jurisprudenciales en la acción de amparo constitucional, ¿no? Entonces, sí, este diálogo va a tener un epicentro en estas autorrestricciones. Ojalá estas autorrestricciones puedan ser muchas de ellas superadas porque, como vamos a ver, muchas de ellas son contrarias a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, ayer ya habíamos visto una primera parte, todo el tema del bloque de constitucionalidad, todo el tema del control de convencionalidad. Habíamos puesto un ejemplo de esta sentencia, la 577-2022 de la Sala Segunda, cómo ha sido un avance, pero cómo pudo haber garantizado de mejor manera los derechos de las parejas del mismo sexo en el caso de que el tribunal realmente le hubiera dado al amparo el sentido desde una lectura de nuestro modelo constitucional y no solo a partir del ejercicio directo, el control de convencionalidad, y no solo a partir de una motivación y aplicando la técnica del reenvío, que es lo que hizo esta sentencia, ¿no? Entonces, ese ayer ha sido ese tema un punto central. Hoy día voy a entrar a temas más de orden, además, procesal constitucional, ¿no? Para lo cual, lo primero que vamos a ver es que la acción de amparo constitucional tiene dos facetas, ¿no? Un amparo preventivo, un amparo constitucional preventivo y un amparo constitucional reparador. Esto es muy importante porque también la tutela preventiva en el sistema constitucional de control tutelar tiene un rol fundamental, ¿no? Cuando existe un daño grave, irreparable, inminente, ¿no? Pues opera esta tutela preventiva que, dicho sea de paso, además tiene una naturaleza eminentemente transitoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos, la presentación de la acción es directa y los estándares más altos en este tipo de tutela los tenemos en la sentencia 464-2012, que es una sentencia, una primera confirmadora de línea por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, y luego tenemos una sistematizadora de línea en la sentencia 42-2018-S2.
Pero además, en Bolivia, el diseño constitucional pues nos muestra o ha establecido la acción de amparo constitucional reparadora, ¿no? En la acción de amparo constitucional reparadora tenemos los 4 capítulos del amparo constitucional, ¿no? Primero, el amparo constitucional contra sentencias judiciales, ¿no? Luego tenemos un capítulo del amparo constitucional contra actos administrativos. También tenemos un capítulo que desarrolla el amparo constitucional contra autoridades de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Y luego tenemos el amparo contra particulares. Estos 4 capítulos son muy importantes porque en esta lógica del sistema plural de control de constitucionalidad, los jueces ordinarios, por ejemplo, los jueces penales, en todas las instancias, los vocales de los tribunales departamentales de justicia, los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia son los primeros garantes de los derechos, lo que quiere decir que deben aplicar, por eso ayer veíamos que una forma directa de ejercer control de convencionalidad la deben realizar, por ejemplo, las autoridades judiciales, porque son los primeros garantes de derechos y solamente cuando en esta primera fase se vulneran los derechos fundamentales, entonces a partir de ello recién pasamos al amparo constitucional, que además es un mecanismo de control tutelar, por eso viene este primer capítulo del amparo contra sentencias judiciales, ¿no? Luego tenemos el amparo contra actos administrativos. Los actos administrativos, agotada la vía de impugnación, por ejemplo, a través del recurso de revocatoria o jerárquico, adquieren firmeza. Solo las sentencias judiciales adquieren cosa juzgada. En materia administrativa, las decisiones administrativas, los actos administrativos adquieren firmeza. Y entonces viene una lógica del control jurisdiccional ulterior de actos administrativos. En Bolivia, inicialmente a través del proceso contencioso administrativo, pero también una vez agotada la vía administrativa, opera cuando se han vulnerado derechos, opera el amparo constitucional contra actos administrativos firmes, ¿no? Luego tenemos también el amparo constitucional contra decisiones de naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, porque en este sistema plural de control de constitucionalidad, las autoridades de las naciones y pueblos indígenas son los primeros garantes de los derechos, con la diferencia, como vamos a ver enseguida, de las pautas interculturales de interpretación de derechos. Y finalmente, los particulares también deben respetar derechos fundamentales. Por eso es que viene este capítulo específico del amparo constitucional contra particulares. En primer lugar, ahora sí voy a ir identificando algunos estándares jurisprudenciales más altos en acción de amparo constitucional contra sentencias judiciales. Tenemos esta sentencia, la 683-2013, que ha sido una sentencia muy importante porque es la primera vez que el tribunal ha desarrollado el concepto del debido proceso sustantivo. No solo la mirada tradicional del debido proceso adjetivo desde la igualdad procesal, sino y esta sentencia ha desarrollado el concepto de una sentencia justa, de un acto administrativo justo, vinculado a la razonabilidad, a la proporcionalidad de sentencias, en particular judiciales, que van a consagrar este debido proceso sustantivo. Pero además esta sentencia
ha sido muy importante porque en cuanto a su desarrollo del capítulo del amparo contra sentencias judiciales, ha proclamado que las sentencias judiciales que vulneran derechos no adquieren calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, el control tutelar a través del amparo constitucional no es que modifica la cosa juzgada, sino que en un Estado constitucional, plurinacional de derechos, esta sentencia no llega a adquirir esa calidad de cosa juzgada. Por eso, esta sentencia dice que hay una relación de jerarquía entre la justicia ordinaria y el control tutelar en cuanto a derechos fundamentales, ¿no? Esto ha sido muy importante para entender esta línea del amparo contra sentencias judiciales y desde esta línea también proclamar esta mirada de lo que es el debido proceso sustantivo. Por eso, en este recuento de jurisprudencia, esta sentencia, la 683-2013, es muy importante. Luego, como les decía, el otro capítulo del amparo es el amparo contra actos administrativos. En este sentido, si bien el control jurisdiccional ulterior del acto administrativo en Bolivia tiene una vía que es el contencioso administrativo, pero también existe una vía de control tutelar que es la acción de amparo constitucional. En este sentido, tenemos esta sentencia que además es una sentencia sistematizadora de línea, porque este criterio además ha sido asumido por el Tribunal de los 10 años, el Tribunal Transitorio y el Constitucional Plurinacional. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a esta sentencia, este estándar más alto, una sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, no es necesario acudir previamente al proceso contencioso administrativo, sino que una vez que se vulneran los derechos fundamentales por un acto administrativo, una vez que éste adquiera firmeza a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, entonces, agotada la vía, opera el amparo en este capítulo del amparo contra actos administrativos. Aquí sí también es importante hacer algunas reflexiones importantes, ¿no? Porque hay que considerar todo este tema del silencio administrativo. En materia administrativa, la regla es el silencio administrativo, salvo los casos específicamente establecidos para silencio administrativo positivo, ¿no? Por ejemplo, en materia tributaria, en casos del procedimiento de consulta, y pues aquí es un caso específico en el cual opera el silencio administrativo positivo, pero la regla del silencio administrativo, y esto para computar también, por ejemplo, el plazo de caducidad para el amparo, es que opera el silencio administrativo negativo, que implica que se ha denegado la tutela sin motivación alguna y que faculta a los mecanismos de impugnación, ¿no? También es importante señalar que, por ejemplo, para considerar el plazo de caducidad, en materia administrativa no se aplica los 6 meses. La ley de procedimientos administrativos establece un plazo de 6 meses para una respuesta, y a la jurisprudencia establecido que los plazos aplicables son los contenidos en el reglamento a la ley de procedimientos administrativos, ¿no? Por lo tanto, estos plazos deben computarse para el silencio administrativo, primero para agotar la vía interna y luego en última instancia, si no hay respuesta, por ejemplo, en el jerárquico, una vez que opera el silencio administrativo negativo, se computan los 6 meses de plazo para la acción de amparo constitucional, ¿no? Luego, otras sentencias muy importantes son este capítulo, están vinculadas a este capítulo del amparo constitucional contra decisiones de las autoridades de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Aquí en este punto es muy importante resaltar que la Constitución boliviana de 2009
ha asumido un pluralismo jurídico de tipo igualitario. En este pluralismo jurídico que debe ser considerado por el control tutelar, las normas, procedimientos, cosmovisiones de los pueblos indígenas son fuente directa de derecho, además en el marco de la cláusula de libre determinación, que es una cláusula consustancial al principio de plurinacionalidad, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, los derechos, por ejemplo, frente a una expulsión de un miembro de un pueblo indígena, pues no vamos a aplicar, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la doble instancia, el juez natural, no, sino que los derechos deben ser interpretados bajo pautas interculturales de interpretación de derechos. Y esa ha sido la línea primero de la sentencia 1422-2012, que para este tipo de casos, por ejemplo, de expulsiones, ha aplicado el paradigma del vivir bien, ¿no? Que es una pauta intercultural de interpretación que luego ha sido modulada por la sentencia 778-2014, en el sentido en el cual, pues, lo que se debe analizar es si esa norma, procedimiento o cosmovisión es realmente compatible con las normas, procedimientos, cosmovisiones de los pueblos indígenas, con sus sistemas de principios, valores y también con valores plurales contenidos en la Constitución. Vean, esta es una nueva mirada de interpretación de los derechos, no desde entenderlos como reglas jurídicas propias de un Estado monista, sino concebirlas también como principios, pero en contexto de un pluralismo jurídico de tipo igualitario, que conlleva esta idea de las pautas interculturales de interpretación de los derechos. Aquí también quiero resaltar, porque la sentencia 1422-2012 ha desarrollado un aspecto muy importante, un estándar jurisprudencial muy importante que debe ser considerado en la acción de amparo constitucional, que es la protección intracultural reforzada para mujeres y para todas las personas que pertenezcan a grupos de atención prioritaria, ¿no? Esto a partir realmente de un enfoque de interseccionalidad, porque también vemos la situación de múltiple discriminación, de múltiple violencia en relación a, por ejemplo, las mujeres indígenas, ¿no? Esto se va a dar, por ejemplo, en el avance de la jurisprudencia que se ha tutelado a través de la acción de amparo constitucional. Vemos el tema ¿no? de los acuerdos de gestión compartida, y también vemos el tema de el acoso y violencia política hacia las mujeres. Entonces, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo que ha hecho ha sido ponderar, justamente siguiendo también esta línea de la sentencia 1422-2012, lo que ha hecho ha sido ponderar derechos, y siempre en la ponderación de derechos sin descuidar, por ejemplo, la cláusula de igualdad sustantiva, pues lo que ha hecho es desarrollar la interpretación intercultural favorable a mujeres indígenas, porque, por ejemplo, la ejecución de un acuerdo de gestión compartida que sí tiene una protección constitucional, por ejemplo, cuando hay una decisión comunitaria de rotación de autoridades, sí va a tener la protección del Estado, pero esa ejecución no puede significar convalidar actos de acoso y violencia política hacia las mujeres. Entonces, vean cómo esta línea del paradigma del vivir bien y la protección intracultural reforzada a las mujeres, por ejemplo, a las mujeres indígenas o niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad al interior de las comunidades, surge también de esta visión del amparo contra autoridades de pueblos indígenas a la luz de esto que la jurisprudencia ha denominado el paradigma del vivir bien, que es una pauta intercultural de interpretación de derechos. Luego también en este otro capítulo del amparo constitucional contra
a particulares, también es importante ver que los particulares están en la base del sistema plural de control de constitucionalidad. Van a ser los primeros garantes de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en esta línea tenemos una sentencia, un estándar más alto, importante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 85/2012, ¿no? Esta sentencia ha desarrollado esta doctrina de la eficacia horizontal y establecido que los derechos no son solo exigibles en relación al Estado, sino también son exigibles en relación a los particulares, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, esta sentencia es muy importante porque ha establecido que el derecho de petición, vean, el derecho de petición tiene una histórica eficacia vertical hacia el Estado, pero el derecho de petición también bajo esta línea jurisprudencial tiene una eficacia horizontal en relación a los particulares. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se hace uso del derecho de petición en relación a los particulares que son también primeros garantes de derechos, deben responder, estimando o desestimando la petición, pero lo deben hacer en términos claros, de manera tal que pueda darse lugar a una impugnación o hacer valer en la vía que corresponda los derechos. Entonces, por eso es que en el cuarto capítulo del amparo es el amparo contra particulares, a partir también de esta línea que generó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pues bien, ahora que estamos también en esta reflexión de jurisprudencia en amparos constitucionales, un primer punto esencial es examinar con precisión las fases procesales que deben cumplirse en la acción de amparo constitucional. Una primera fase es la fase de admisibilidad. Aquí es importante ver que el amparo constitucional procesalmente va a tener 4 fases importantes. Primero, la fase de admisibilidad, que enseguida la voy a abordar muy específicamente. Luego tenemos la fase de audiencia pública y de decisión. Luego tenemos la fase de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero además, después de que se notifica con la sentencia constitucional plurinacional, se abre la última fase, que es la de ejecución de fallos, que es también una fase importante para el diálogo y la reflexión académica, ¿no? Entonces, aquí lo primero que vamos a ver es qué aspectos procesales se analizan en la fase de admisibilidad. En la fase de admisibilidad se analizan los requisitos de forma que están disciplinados en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, pero también es en esta fase, en la fase de admisibilidad, en la cual se analizan las causales de improcedencia arreglada. Y para la fase de admisibilidad tenemos un estándar jurisprudencial más alto, ¿no? Este estándar, que además, como ayer les decía, de acuerdo a la sentencia de la doctrina del estándar más alto de protección, en materia de jurisprudencia no rige un criterio de temporalidad, sino ayer les mencionaba que rige un criterio de favorabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos a esta sentencia que es muy importante, es la sentencia 30/2013. Esta sentencia ha establecido 2 aspectos que creo que es muy importante, ¿no? Primero, los requisitos de forma y las causales de improcedencia arreglada deben ser analizados ¿en qué fase? En fase de
admisibilidad, no en audiencia pública. Por eso es que no, por ejemplo, una vez que se admita su amparo y sea debatido en audiencia pública y se emita la resolución, pues en ese momento pues no se puede declarar la improcedencia. Como vamos a ver, la regla es que se conceda o se deniegue la acción luego del análisis de fondo de los problemas jurídicos que plantea el caso. Pero, ¿por qué? Porque la fase de admisibilidad ha precluido. Por eso, la sentencia 30/2013 obliga a los tribunales de garantías a observar los requisitos de forma y causales de improcedencia arreglada en fase de admisibilidad. Pero además aquí hay otro tema muy importante porque a partir de la vigencia y de la regulación procesal constitucional del amparo, en las acciones de amparo constitucional no existen rechazos in limine. Si es que se observa un requisito de forma, este debe ser subsanado, debe ser observado y se debe brindar un plazo de 3 días para su subsanación. Si existe una causal de improcedencia arreglada, enseguida vamos a ver las causales de improcedencia arreglada. Si existiría una causal de improcedencia arreglada, lo que se debe hacer es emitir un auto motivado de improcedencia. Por eso no existen rechazos in limine. Y el Código Procesal Constitucional ha regulado también la garantía del doble conforme en fase de admisibilidad. Eso quiere decir que en el marco de esta garantía del doble conforme, pues contra ese auto motivado de impugnación, de improcedencia, perdón, se puede impugnar y va a conocer esta impugnación la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional. La impugnación se presenta ante, por ejemplo, en capitales de departamento, ante la sala que emitió el auto motivado de improcedencia, y esta sala remitirá al Tribunal Constitucional a la Comisión de Admisión, ¿no? Que emitirá un auto constitucional que confirme o que deje sin efecto este auto motivado de improcedencia y ordene la sustanciación del proceso de amparo constitucional, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta sentencia, la 30/2013, porque los requisitos de forma y las causales de improcedencia arreglada en la acción de amparo constitucional deben ser consideradas y deben ser analizadas siempre en fase de admisibilidad, ¿no? Luego, también esta sentencia, la 30/2013, es muy importante porque además incorpora un aspecto desde la argumentación jurídica que es muy importante, la duda razonable para la aplicación del principio del pro actione. Desde el modelo constitucional vigente y en aplicación de los enfoques diferenciales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 29/2022, una opinión muy reciente del año pasado, pues consagra la aplicación de enfoques diferenciales. Dice que no se puede dar un trato igual en situaciones o condiciones de asimetría. Por lo tanto, dar un trato diferenciado puede ser en estos casos de asimetría, puede ser razonable, proporcional y coherente con los fines convencionales, ¿no? Entonces, bajo esta mirada de la aplicación de los enfoques diferenciales, que como vemos tiene estándares más altos, por ejemplo, en esta opinión consultiva, en la 29/2022 y otros estándares tanto del sistema interamericano como del sistema universal de protección de derechos humanos, entonces puede aplicarse esto que se llama este principio constitucional, que ya ha sido desarrollado por la jurisprudencia y que en la acción de amparo para temas procesales constitucionales en fase de admisibilidad
tiene un estándar más alto en la sentencia 30/2013, ¿no? Que desarrolla este concepto de la duda razonable en relación a la aplicación del principio del pro actione. ¿Qué plantea el pro actione? Hay casos en los cuales, más allá de formalismos extremos, debe prevalecer la justicia material, ¿no? Entonces, en esa lógica de prevalencia de la justicia material, pues es que desde esta perspectiva puede flexibilizarse, por ejemplo, desde el caso concreto, sujeto a carga argumentativa y en aplicación de los enfoques diferenciales, puede aplicarse el pro actione y flexibilizarse, por ejemplo, el plazo de caducidad o, por ejemplo, el principio de subsidiariedad. Puede suceder esto, sí, pero no en todos los casos, sino desde casos concretos, y por eso esta aplicación, esta duda razonable que en la fase de admisibilidad puede generar la aplicación del pro actione, tiene un estándar más alto en esta sentencia que es muy importante, que es la sentencia 30/2013. En ese sentido, pues ya hemos visto el tema de los requisitos de forma, y aquí en fase de admisibilidad me gustaría hacer énfasis en las causales de improcedencia reglada. ¿Qué son las causales de improcedencia reglada? Son obstáculos de orden procesal que ha establecido la normativa y que impiden ingresar al análisis, a pasar a la fase de análisis y debate de los problemas jurídicos que se plantea en la acción de amparo constitucional. En el caso boliviano, para entender las causales de improcedencia reglada, pues hay que mirar, y estas están en los artículos 53, 54 y 55 del Código Procesal Constitucional. Entre las causales de improcedencia reglada están las reglas y subreglas del principio de subsidiariedad, el plazo de caducidad, los 6 meses, es otra causal de improcedencia reglada, la cesación de los efectos del acto denunciado como lesivo, los actos consentidos y la activación del amparo constitucional para tutelar derechos protegidos por otros mecanismos, ¿no? Entonces, son temas, son las causales de improcedencia reglada que están reguladas en el Código Procesal Constitucional. Voy a hacer muy rápidamente alguna referencia a estas causales, especialmente invocando estándares jurisprudenciales más altos, ¿no? Entre ellos, primero, este principio de subsidiariedad está en el artículo 54.1 del Código Procesal Constitucional, porque la acción de amparo tiene un carácter subsidiario, es decir, no va a suplir a la vía judicial, a la vía administrativa, y solamente puede proceder por esta esencia subsidiaria cuando se han agotado todos los mecanismos intraprocesales idóneos para la defensa de los derechos. Y aquí viene una pregunta también en aplicación del todo el modelo constitucional. Por eso les decía, uno de los desafíos para el Tribunal Constitucional es analizar el amparo, no desde el reflejo del modelo eurocéntrico de control de constitucionalidad, con esa mirada del formalismo, de los ritualismos extremos, ¿no? Porque, y más aún en relación, por ejemplo, a grupos de atención prioritaria, todas las barreras que se pueden generar al acceso a la justicia constitucional llegan a ser infranqueables frente a formalismos o ritualismos extremos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, viene la pregunta, ¿es posible flexibilizar el principio de subsidiariedad? Sí, a partir de los enfoques diferenciales y el pro actione, siguiendo la línea que ya les mencionaba de la sentencia 30/2013.
2013, ¿no? Pero en esa lógica también de flexibilización, de superar barreras al acceso a la justicia, en relación al principio de subsidiariedad, tenemos algunos estándares más altos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, no es necesario cumplir con el principio de subsidiariedad o agotar la vía en esto que son los actos provenientes o vinculados a vías o medidas de hecho, ¿no? Por ejemplo, en un edificio cortan la luz porque no se ha pagado las expensas, ¿no? O porque no se ha pagado el agua. Entonces, cortar el agua por la omisión de pago de expensas. Esta es una típica vía de hecho. En este caso, y aquí hay dos sentencias que contienen los estándares más altos en vías de hecho, que son la sentencia 977-2012 y la 1478-2012. A partir de estas sentencias, en vías o medidas de hecho, no se exige el cumplimiento de la subsidiariedad, ¿no? Luego, pues también es una excepción importante que debe ser siempre analizada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, analizada por los jueces de garantías, porque miren cómo ustedes me dirán, pero esta sentencia data del 2003, estamos en el año 2023, y nuevamente aquí viene este tema de la doctrina del estándar más alto de protección. En materia de jurisprudencia, no rige un criterio de temporalidad, sino de favorabilidad y de hecho en una correcta técnica de aplicación del precedente en vigor. Esta es una sentencia fundadora de línea que además genera un tema que lamentablemente en muchos casos el Tribunal Constitucional plurinacional no analiza, aplica directamente la subsidiariedad. ¿Se ha agotado la vía o no? Y no realiza este análisis que debe ser realizado y debe preguntarse, ¿la vía establecida en la norma realmente es eficaz en este caso para la tutela de derechos? Cuando no es eficaz, el amparo debe o puede ser presentado de manera directa sin exigir la subsidiariedad. ¿Cuál es el estándar jurisprudencial más alto? La sentencia 651 quebrado 2003-R. Otro supuesto de presentación directa de la acción de amparo constitucional. Aquí vamos a ver cómo es cuando estamos frente a grupos de atención. Aquí viene de los enfoques diferenciales, ¿no? Por ejemplo, el tema de niñas, niños, adolescentes, como vamos a ver, mujeres en situación de violencia, personas con discapacidad, mujeres embarazadas. Entonces, se flexibiliza la subsidiariedad y la acción de amparo está directamente. Por ejemplo, en el caso de niñas, niños, adolescentes, en este tercer supuesto, pues la sentencia 165-2010-R o la 294-2010-R son sentencias sistematizadoras de línea que establecen la presentación directa de la acción de amparo constitucional. Dentro de este tercer supuesto vinculado a grupos de atención prioritaria, vamos a ver también la jurisprudencia vinculada a mujeres embarazadas, en la cual la tutela, por supuesto, es también a la mujer embarazada, pero también a las niñas al ser en gestación, que también tiene una protección reforzada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta otra sentencia sistematizadora de línea, la 143-2010-R, pues establece que en casos de mujeres embarazadas, el amparo es de presentación directa y no se necesita cumplir con este principio que es el de subsidiariedad.
edad, ¿no? También desde este tercer supuesto y vinculado a grupos de atención prioritaria, ¿no? Cualquier petición de tutela vinculado a personas con discapacidad, pues en estos casos la presentación es directa. Así lo ha establecido esta sentencia, que es la sentencia 1052 quebrado 2012. También tenemos otro estándar jurisprudencial más alto. Esta sentencia es importante, la 33-2013, porque además es la primera sentencia que ejerció control de convencionalidad en relación a la Convención Belém do Pará. Esta es una sentencia que es anterior a la Ley 348 y que además abordó todo el tema de las medidas de protección. Aquí vean, sin necesidad de ley, a partir de estas herramientas como las del ejercicio del control de convencionalidad. A partir de esta mirada también del enfoque de género, esta sentencia estableció que para las mujeres en situación de violencia, pues en estos casos no se exige la subsidiariedad y la acción de amparo constitucional es de presentación directa, ¿no? Luego tenemos un cuarto supuesto también contenido. Esta ha sido una sentencia muy importante, la 362-2012, porque está establecido que en casos de racismo y discriminación no se debe exigir el cumplimiento del principio de subsidiariedad y la acción de amparo constitucional es de presentación directa. Entonces, vean, más allá de los criterios reglados en el artículo 53 del Código Procesal Constitucional en cuanto al plazo de causa, al principio de subsidiariedad, que es una causal de improcedencia reglada, pues tenemos estos estándares más altos que los ha desarrollado la jurisprudencia, ¿no? También otra causal de improcedencia arreglada es el plazo de caducidad, ¿no? En ese sentido, es importante señalar que la acción de amparo constitucional debe ser presentada dentro del plazo máximo de 6 meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho, ¿no? Entonces, aquí estamos en un tema de los 6 meses, que también pueden flexibilizarse, como hemos visto, en aplicación del principio del pro actione, siguiendo esta sentencia que es la sentencia 30 quebrado 2013, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues hay que ver todo el análisis de jurisprudencia, pero en particular en relación a una causal de improcedencia arreglada que está vinculado a casos en los cuales pues el amparo constitucional se presenta para tutelar derechos protegidos por otras acciones tutelares. Esta causal de improcedencia disciplinada en el artículo 53 del Código también ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy importante en la acción de amparo constitucional, que es esta figura de la reconducción procesal. La figura de la reconducción procesal tiene fundamento constitucional en el principio del iura nobis curia y en el principio de prevalencia de la justicia material, ¿no? Más allá de ritualismos extremos, hay que hacer prevalecer la justicia material, pero además desde una lógica muy coherente con los enfoques diferenciales y la protección a grupos de atención prioritaria. Entonces, por ejemplo, a partir de esta figura de reconducción procesal, el Tribunal Constitucional ha reconducido de oficio acciones tutelares para brindar una tutela constitucional efectiva y no limitarse a cuestiones formales que en casos concretos llegan a ser absolutamente desproporcionales, especialmente por las barreras al acceso a la justicia. Y entonces tenemos una sentencia muy importante que ha sido la sentencia 645 quebrado 2012. Esta sentencia ha desarrollado
esta figura de la reconducción procesal. Este era un caso de una petición de una denuncia de vulneración de derechos de un pueblo indígena que se hizo a través de una acción de cumplimiento. En realidad, la petición versaba en relación a protección de derechos colectivos de pueblos indígenas. Como ya hemos visto ayer, los derechos colectivos de pueblos indígenas tienen una herramienta de justiciabilidad que es la acción popular. Entonces, claro, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho ha sido de oficio, porque además no generaba ningún estado de indefensión, reconducir esa acción popular, esa acción de cumplimiento a una acción popular y ha resuelto el caso a través de una acción popular. Pero además, para pueblos indígenas, ha establecido el estándar más alto en virtud del cual el tribunal tiene el deber de realizar reconducciones procesales justamente para asegurar y superar barreras al acceso a la justicia en temas de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Pero además tenemos otra sentencia que ha sido también una sentencia moduladora de línea en reconducción procesal, que es la 778-2014. En este caso, a través de una acción de amparo constitucional, se denunciaron derechos individuales, pero también habían denuncias de derechos colectivos. Entonces, de oficio, el Tribunal Constitucional recondujo una acción de amparo constitucional a una acción popular y concedió la tutela. Por lo tanto, por eso es tan importante estos estándares también que están vinculados a causales de improcedencia reglada, como es esta figura de la reconducción procesal. Pero también tenemos ya hemos visto la fase de admisibilidad que concluye con el auto de admisión. Una vez de que se notifica el auto de admisión, se pasa a la siguiente fase del amparo, que es la fase de audiencia pública y decisión, ¿no? En la fase de audiencia pública y decisión, la regla procesal es que debe ingresarse al análisis de fondo de los problemas jurídicos sustantivos, salvo que existan autorrestricciones jurisprudenciales, ¿no? Entonces, ahora, por eso vamos a ver en qué consisten y sí es importante una mirada también crítica de las autorrestricciones jurisprudenciales, ¿no? Entonces, que en primer lugar debemos ver que son diferentes a las causales de improcedencia arreglada que se miran en fase de admisibilidad. En cambio, las autorrestricciones jurisprudenciales son obstáculos formales que han sido desarrollados por la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, y que hacen que se deniegue la tutela sin ingresar al análisis de fondo del problema o los problemas jurídicos que plantea el caso concreto, ¿no? Entonces, a partir de ello, por eso en esta pregunta de qué son las autorrestricciones jurisprudenciales, yo me voy a permitir citar algunos estándares más altos, pero también analizar de manera muy crítica las autorrestricciones, porque lamentablemente muchas de ellas no llegan a ser compatibles con la Constitución y el bloque, y en muchos casos han sido la causa de denegatoria arbitraria de tutela constitucional sin ingresar al análisis de fondo que plantea el caso concreto, ¿no? Entonces, por eso es que ahora vamos a entrar a ver esto que son las autorrestricciones jurisprudenciales, ¿no? La primera autorrestricción jurisprudencial está vinculada a la valoración de la prueba. Tenemos en este tema una sentencia sistematizadora de línea que ha sido muy importante, que es la sentencia
14 quebrado 2018-S2, ¿no? ¿En qué consiste? Primero, la autorrestricción y las permisiones jurisprudenciales para entrar a temas probatorios en causas judiciales o administrativas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ver el tema de la prueba, considerando además que el amparo constitucional no es una instancia de apelación, no es una instancia de casación, no puede usurpar roles de la justicia ni ordinaria ni de la función administrativa. Y entonces, por eso surge esta primera autorrestricción jurisprudencial vinculada a la valoración de la prueba. Entonces, a partir de esta autorrestricción jurisprudencial, únicamente los jueces ordinarios y los servidores públicos son los que pueden valorar prueba. El control tutelar a través del amparo no puede valorar prueba. Y este quizás es uno de los grandes problemas de carga argumentativa en las acciones de amparo constitucional, ¿no? Porque en muchos casos en el amparo se dice, la autoridad judicial demandada ha interpretado erróneamente la prueba. Entonces, claro, que va a ser el Tribunal Constitucional, le va a aplicar la autorrestricción y le va a denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo, alegando que solamente los jueces ordinarios o los jueces o las autoridades administrativas pueden valorar la prueba. Pero también el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando permisiones y por eso vamos a ir viendo los supuestos en los cuales se puede analizar el tema de la valoración de la prueba, pero no como juez ordinario, sino como juez constitucional. Además, dicho sea de paso, esta autorrestricción jurisprudencial no es solamente para el amparo constitucional, sino también se aplica a la acción de libertad, ¿no? Entonces, la primera salvedad está en temas de omisiones valoratorias, ¿no? Esta ha sido una de las causales que más concesión de tutela ha generado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de los 10 años, del Tribunal de Transición y del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si en un proceso judicial se ha presentado 5 pruebas y solo se ha valorado 4, agotados los mecanismos intraprocesales, se puede activar el amparo por omisión valoratoria. Entonces, en este caso, como les digo, por eso es la que más generación de tutela ha ocasionado esta causal, porque lo que hace el Tribunal Constitucional al conceder la tutela es aplicar la técnica del reenvío, es decir, obliga a la autoridad demandada a volver a emitir una decisión y hacer la valoración integral. Entonces, en esta causal no hay ningún tema de riesgo de usurpación de roles porque se aplica la técnica del reenvío. Pero además, un segundo criterio desde esta sentencia, la 14-2018-S2, está vinculada justamente al tema de la afectación de los principios de razonabilidad, de proporcionalidad, de equidad. Entonces, sí, esta es una permisión para analizar vía amparo el tema de pruebas, pero no como juez ordinario, sino como jueces constitucionales. Me gusta dar un ejemplo para ver este tema de cómo vamos a argumentar desde los principios y por eso es tan importante entender la acción de amparo y la acción de libertad desde el modelo constitucional vigente, ¿no? ¿Por qué? Primero,
porque desde esta visión, ¿no? Vamos a ir fundamentando en este tema muy importante que son las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos, ¿no? Entonces, en esa línea, les voy a dar un ejemplo para ver cómo se puede entrar a analizar, por ejemplo, a través de la acción de libertad o de amparo, el tema de la prueba, pero desde los criterios de razonabilidad, de proporcionalidad y de objetividad. Este era un caso que llegó al Tribunal Constitucional en acción de libertad, ¿no? Era un caso de una persona, vamos a ponerlo para ser más gráficos, más pedagógicos, lo vamos a llamar Periquito de los Palotes. Periquito de los Palotes estaba siendo sometido a una audiencia de medidas cautelares, ¿no? Y ustedes saben que en materia penal, para evitar la detención preventiva, hay que primero, un elemento que se analiza o se debe desvirtuar es el tema de la probabilidad de autoría y el otro tema son los riesgos procesales. Y para desvirtuar los riesgos procesales, uno de los elementos que se valora es el tema de el arraigo familiar, ¿no? Entonces, Periquito de los Palotes presenta 3 certificados de nacimiento de sus 3 hijas para acreditar su arraigo familiar, ¿no? Entonces, el fiscal, miren aquí todo el tema además de los prejuicios, los estereotipos, ¿no? Señala que Periquito no tenía ningún arraigo familiar porque tenía 3 hijas con 3 mujeres diferentes y que no se había casado con ninguna de ellas y por lo tanto no tenía ningún tipo de arraigo familiar, ¿no? El juez, con todos los sesgos en derechos humanos, pues valora los 3 certificados. No es que exista una omisión valoratoria, los valora, sí, pero con sesgo en derechos humanos y establece que sí, efectivamente, tiene 3 hijas, pero con 3 mujeres diferentes y que Periquito de los Palotes no se casó con ninguna de ellas, por lo tanto, sí, no tenía ningún arraigo familiar y por lo tanto sí había peligro de fuga, ¿no? Y además, este caso se activa la acción de libertad, llega al Tribunal Constitucional y entonces aquí, por eso les decía que esta autorrestricción se aplica tanto en el amparo como en la acción de libertad. Entonces aquí viene el análisis para ver si se aplica o no esta autorrestricción. Y claro, los jueces son los únicos que pueden valorar la prueba, pero también el tema probatorio puede ser objeto de control tutelar cuando se afecta los cánones de razonabilidad, de proporcionalidad, de equidad. Entonces, esos cánones de razonabilidad están vinculados a pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos. En la Constitución, por ejemplo, el artículo 14, numeral segundo de la Constitución, establece la cláusula de igualdad sustantiva y de prohibición de discriminación. En el tema de la prohibición de discriminación, primero vemos que un criterio prohibido de discriminación es el estado civil. Entonces, el decir que porque no está casado con ninguna de las mamás de sus hijas, no tiene un arraigo familiar, es un criterio discriminatorio por estado civil. Pero además, el artículo 14, numeral segundo de la Constitución establece que no se puede discriminar por condición familiar, ¿no? En este caso, papá que no se casó con las mamás de sus 3 hijas, pero que por esa condición, pues implica un trato discriminatorio que afecta sus derechos, en este caso a la libertad, porque va a incidir en el tema en este tema de la detención preventiva. Pero además este razonamiento, y por eso la Constitución tiene una pauta constitucionalizada de interpretación muy importante, contenida en el artículo 13, parágrafo primero, que es el principio de
progresividad, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, la opinión consultiva 24/2017, pues la Corte ya ha desarrollado el concepto de familias diversas y esa es la lógica también, por eso en Bolivia ya no tenemos el código de familia, sino el código de las familias diversas. Familia no es solamente la familia nuclear, no empieza por mamá, papá, hijos, matrimonio, sino son familias. Entonces, el razonamiento no es en el tema de la prueba, está el principio de razonabilidad porque afecta el principio de progresividad contenido en el 3.1, vinculado además a los estándares más altos sobre familias diversas y porque además incurre en una discriminación bajo criterios prohibidos contenidos en el artículo 14.2 de la Constitución. Vean cómo la argumentación hace que se tutele derechos en temas probatorios, pero no desde una lógica de una segunda instancia, sino con los lentes de una juez o un juez constitucional. Entonces, esta es otra excepción en el tema de valoración de la prueba y un tercer criterio que ha incorporado esta sentencia, la 14/2018-S2, está vinculado también al principio de verdad material. Vean, por eso es que también los principios y esa autorrestricción que ya, por supuesto, ya no es aplicable en el tribunal, que establecía que los principios no son tutelables a través del amparo, es pues una interpretación absolutamente arbitraria y contraria al acceso a la justicia constitucional. Claro que si, por ejemplo, el principio de verdad material en temas de valoración irrazonable de la prueba, sí va a ser tutelado y así lo establecen los estándares jurisprudenciales más altos contenidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Otra autorrestricción, y está en mi criterio, por eso estos espacios de diálogo académico, en mi criterio, esta es una autorrestricción contraria al modelo constitucional, pero que además, lamentablemente, ha sido la causa de sistémicas denegatorias de tutela sin ingresar al análisis de fondo por parte de la jurisprudencia del Tribunal de los 10 años, del Tribunal de Transición y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que si bien tiene un estándar más alto en esta sentencia, la 410/2013, este es otro ejemplo de cómo el tribunal da avances jurisprudenciales y luego retrocede otra vez de manera restrictiva. Entonces, técnicamente, siguiendo la doctrina del estándar más alto de protección, esta sentencia en esta autorrestricción, que enseguida la voy a desarrollar, la sentencia 410/2013, contiene el estándar más alto de protección, ¿no? ¿En qué consistía esta restricción que aún existe? Que en muchas sentencias, además de manera arbitraria, ¿no? En algunas sí las utiliza, en otras no. Entonces, pero sí, esta lamentablemente es una herramienta fácil para el control tutelar, para denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo, ¿no? Esta jurisprudencia nace en el Tribunal de los 10 años a partir de una copia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, porque en ese momento en España se estaba discutiendo las diferencias entre la interpretación de la ley y la interpretación de la Constitución, pero todavía en un contexto de un Estado monista, con un sesgo absoluto en derechos humanos, ¿no? Y el Tribunal Constitucional Español estableció que los jueces ordinarios interpretan la legalidad ordinaria, por ejemplo, el Código Civil, el Código de Familia, toda la normativa sustantiva, y el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, concebiéndolas inicialmente como dos interpretaciones antitéticas, ¿no? Y el Tribunal Constitucional estableció, el de España, que excepcionalmente el Constitucional podía interpretar la legalidad ordinaria en la medida en la cual
la parte que pida tutela tenía una carga argumentativa muy rigurosa. Este mismo criterio copió el tribunal de los 10 años y señaló inicialmente que este tribunal no podía interpretar la legalidad ordinaria, salvo que la parte accionante, o en este momento la parte recurrente a través del recurso de amparo constitucional, pruebe o acredite, y aquí viene esa desproporcional carga argumentativa contraria al iura novit curia, la parte recurrente tenía que probar, tenía que argumentar qué principios o qué pautas y que esa interpretación vulnera, qué principios vulnera esa interpretación de la legalidad ordinaria, qué principios constitucionales vulnera, cómo debería interpretarse de conformidad a la Constitución, ¿no? Entonces, moldes argumentativos extremos que por supuesto los recurrentes no cumplían, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el tribunal durante los 10 años? Pues denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de los problemas jurídicos que plantea el caso concreto, ¿no? Y por lo tanto, esta sentencia, la 410-2013, se establece que para la interpretación de la legalidad ordinaria no era necesaria o exigible la carga argumentativa a la parte accionante. Y esta sentencia, por supuesto, tiene fundamento en el principio del iura novit curia. Y de hecho, sería importante que el tribunal emita una sentencia sistematizadora de línea y de una vez por todas elimine esta autorrestricción, porque desde el modelo constitucional vigente es incompatible por las pautas constitucionalizadas de interpretación. Recordemos que la Constitución de 2009 ha generado un modelo argumentativo. Por ejemplo, el artículo 13, numeral 4, ha establecido una interpretación conforme, una interpretación de la legalidad, incluida la legalidad ordinaria, conforme a la Constitución al bloque. El 109, parágrafo primero, plantea la aplicación directa de derechos. Entonces, todo este fenómeno de internalización del derecho internacional, de los derechos humanos, esta doctrina del bloque de constitucionalidad, pues hace sin duda alguna que no existe un divorcio entre interpretación de la legalidad y de la Constitución. Por el contrario, la legalidad siempre tendrá que ser aplicada o interpretada de conformidad a la Constitución y al bloque por mandato constitucional. Entonces, sin duda alguna, esta es una autorrestricción que hay que tomarla de manera muy crítica. No puede ser que un tribunal constitucional, a más de 13 años de la vigencia de la Constitución, con todo el enfoque que se tiene, siga con esta autorrestricción, denegando tutela sin ingresar al análisis de fondo. Y eso nos llega también podemos reflexionar en el sentido de que tenemos una constitución altamente garantista. Tenemos mecanismos procesales, por lo menos en diseño constitucional, que realmente son efectivos, pero lamentablemente hay una brecha de implementación constitucional y gran parte de la responsabilidad la tiene el Tribunal Constitucional, por ejemplo, a través de estas autorrestricciones que además son una denegatoria de tutela constitucional, porque obviamente el justiciable necesita saber las razones por las cuales se concede o se deniega. No es tan simple como decir se deniega sin ingresar al fondo por esta autorrestricción que, dicho sea de paso, como lo he mencionado, es una autorrestricción absolutamente contraria a nuestro modelo constitucional. También en este análisis, entre otras autorrestricciones jurisprudenciales, tenemos la vinculada a los hechos controvertidos, ¿no? Esta es una autorrestricción razonable entre las sentencias, los estándares más altos, más importantes. Tenemos la sentencia 2172-2012, la 145-2012 y la 407-2014. Esta autorrestricción establece que, pues, en materia de amparo constitucional, el amparo constitucional tutela
derechos, jamás define hechos, porque cuando hay hechos controvertidos, esos deben ser definidos por la vía ordinaria o por la función administrativa, nunca por la constitución, por la justicia constitucional. Entonces, esta es otra autorrestricción jurisprudencial, ¿no? Y finalmente, estas dos autorrestricciones, la cosa juzgada constitucional. Aquí la jurisprudencia ha establecido que no puede volver a presentarse una acción de amparo con identidad de objeto, sujeto y causa, ¿no? Porque si se vuelve a presentar una nueva acción con esta identidad, se aplica esta autorrestricción de cosa juzgada constitucional y se deniega la tutela sin ingresar al análisis de fondo. Y finalmente, otra autorrestricción está vinculada a la exigencia del cumplimiento de decisiones constitucionales. Este es un tema muy importante porque en muchos casos en Bolivia se tiene una sentencia que tutela el derecho, pero lo difícil es lograr su cumplimiento, ¿no? Entonces, cuando hay mora o incumplimiento, una sentencia constitucional plurinacional con cosa juzgada constitucional, no tienen que volver a presentar un amparo constitucional, sino en esta etapa que hemos visto de ejecución de fallos, tiene que presentar este mecanismo que es el mecanismo de queja por mora o por incumplimiento, que además, por ejemplo, el auto constitucional 6, quebrado 2012, establece que primero deben acudir ante la sala constitucional que conoció el caso e incluso en etapa de ejecución vía recurso de queja por mora o incumplimiento, pueden llegar hasta el tribunal. Quien va a resolver esa queja por mora e incumplimiento es la sala constitucional que emitió la decisión. Lo que no pueden hacer es volver a presentar un amparo porque les van a aplicar este mecanismo que establece que la exigencia de cumplimiento de decisiones constitucionales no es, que esta vía no es para exigir el cumplimiento de las decisiones, para eso tienen la queja por mora o por incumplimiento. Y aprovechando este tema, este recurso de queja que se aplica en etapa de ejecución de fallos, también introduce con el Código Procesal Constitucional mecanismos importantes. Por ejemplo, la figura de las astreintes, que son las multas progresivas y compulsivas. Lamentablemente en Bolivia el derecho penal no es la última ratio. Digo lamentablemente porque desde un sistema garantista el derecho penal debe ser la última ratio, ¿no? Y por ejemplo, en temas de incumplimiento, la práctica procesal genera esa remisión de antecedentes al Ministerio Público cuando, por ejemplo, no se cumple una sentencia que emane de un amparo constitucional. Esto ha demostrado además, primero, que este mecanismo es absolutamente ineficaz, que torna al derecho penal como de primera ratio, lo que ya es contrario a todo el sistema de garantías, y por eso, por ejemplo, el Código Procesal Constitucional ha incorporado lo que se llaman las multas progresivas y compulsivas, que por supuesto son mucho más efectivas que la remisión de antecedentes al Ministerio Público. Entonces, estas multas compulsivas y progresivas pueden ser solicitadas a través de este mecanismo que es el de queja por mora y por incumplimiento. Y finalmente, en la etapa de reparación integral de daños, y también aquí cito un estándar jurisprudencial más alto muy importante, que fue la sentencia 19 quebrado 2018-S2, ¿no? Esta sentencia estableció todo lo que es la reparación integral de daños, ¿no? En esta reparación integral de daños, cuando se vulnera un derecho, debe repararse
todo el daño ocasionado. Es decir, que en amparos constitucionales el tribunal bajo este estándar más alto no debe limitarse únicamente a conceder la tutela, sino debe aplicar la reparación integral de daños. Desde esta sentencia, en la reparación integral de daños opera la restitución, la indemnización por daño material, que va a implicar daño emergente, lucro cesante, y la indemnización por daño inmaterial, que incluso puede contener el tema del daño moral, del daño familiar, del daño al proyecto de vida, ¿no? Esto de acuerdo a este estándar de reparación integral de daños contenido en la sentencia 19/2018-S2, ¿no? Y finalmente tenemos este tema en la reparación integral de daños, de medidas de satisfacción, de medidas de rehabilitación y garantías de no repetición. En etapa de ejecución de fallos, por ejemplo, para la indemnización por daño material y por daño inmaterial, se abre en el amparo constitucional un plazo de 10 días ante la sala que conoció el caso o en provincias ante el juez o tribunal de garantías para establecer la indemnización por daño material o inmaterial que emerge de esta reparación integral de daños que tiene un estándar más alto en esta sentencia, la 19/2018-S2, ¿no? Pero además, en etapa de ejecución de fallos, el tribunal tiene atribuciones de supervisar, por ejemplo, las medidas de satisfacción, las medidas de rehabilitación o las garantías de no repetición que pueda disponer. Por ejemplo, una garantía de no repetición puede un tribunal constitucional ordenar, por ejemplo, la capacitación de los SLIMs, por ejemplo, en temas de género. Entonces, a partir de esta garantía de no repetición, la supervisión debe ser de oficio en esta etapa de ejecución de fallos. Pues con esto he terminado un repaso general de estándares más altos y también una crítica en muchos casos una constitucional, especialmente, por ejemplo, en el tema, como hemos visto, de la autorrestricción vinculada a la interpretación de la legalidad ordinaria. Con todo esto, pues voy a cerrar este primer espacio y tal como lo habíamos visto, lo habíamos anunciado y pues vamos a empezar un espacio dialógico. Querido Arturito, tal vez, no sé si gusta empezar abriendo tal vez unos espacios de micrófono abierto o directamente pasamos a las preguntas del chat. Depende de usted. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sin duda ha sido una ponencia magistral, muy linda, y definitivamente hemos aclarado muchas cosas que teníamos pendientes, y creo que todos los participantes también han quedado muy contentos desde ese punto de vista. Bueno, yo tengo una pregunta desde de ayer de un estudiante que es Marco González. Se la voy a hacer y luego vamos a aperturar el micrófono también para que los participantes el día de hoy puedan hacerle las consultas necesarias. Marco González dice: la objeción de conciencia en los jueces, ¿existe alguna sentencia o normativa que niegue esto a los juzgadores o administradores de justicia? Pregunta Marco González, doctora. Excelente, querido Marco. Bueno, primero debo señalar que el derecho a la objeción de conciencia tiene fundamento, tiene un instrumento muy importante en la Convención Americana de Derechos Humanos y en estándares en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el tema de los jueces, el estándar más alto lo encontramos en el caso Karen Atala Rifo y Niñas versus Chile. En este caso, pues la Corte Interamericana ha establecido que los jueces no son objetores de conciencia, sino son garantes de derechos humanos y por lo tanto debe primar este tema de la prohibición de discriminación por orientación sexual en sus decisiones. Muy rapidito en la contextualización de este caso era Karen Atala Rifo era una jueza, resalto el
tema de jueza, enseguida lo explico por qué, ¿no? Entonces, pues inicialmente estaba casada, tenía 3 niñas y la justicia chilena le dio la tutela, la custodia de las niñas, ¿no? Posteriormente, Karen Atala Rifo decide pues convivir con su pareja del mismo sexo. Y el ex esposo impugna, cuestiona la guarda, la tutela de las niñas en vía judicial. En primera instancia se deniega la petición, va en apelación, se confirma esa petición del ex esposo y el caso llega al tribunal, a la Corte Suprema chilena, ¿no? Y la Corte invoca el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y dice que su razonamiento es que desde su interés superior no puede existir una convivencia de los niños en relación a una pareja del mismo sexo. El caso, además, por eso les decía, es jueza, porque además, claro, fue un caso muy mediático en Chile, ¿no? Y el órgano disciplinario que se equipara al Consejo de la Magistratura en Bolivia le inicia un proceso disciplinario por haber afectado la imagen del órgano, del Poder Judicial chileno, ¿no? Con todo el tema de la discriminación por orientación sexual. Entonces el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuando justamente analiza este tema de aplicar el interés superior, aquí ve cómo el interés superior se aplica a partir de un lente moral y de un prejuicio que entiende que las mujeres lesbianas son malas madres y mal ejemplo para las niñas. Y entonces, ¿cómo se utiliza el interés superior a partir de prejuicios, estereotipos? Y es en este razonamiento que la Corte, en este caso, establece que los jueces no son objetores de conciencia, son verdaderos garantes de derechos. Pueden o no estar de acuerdo con las parejas del mismo sexo, pero para el ejercicio, cuando están en la función judicial, son garantes de derechos. Eso, querido Arturo. No sé si hay otra pregunta más, otras preguntas tal vez. Muy bien, aperturamos el micrófono para todos los participantes. Estamos 34 en sala. Sería importante que si ha quedado algo pendiente o tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta, una sugerencia, siempre va a ser importante que puedan tener la palabra. Por favor, estamos atentos a las preguntas que puedan hacer los participantes. La doctora está con nosotros. Por favor, adelante. Bueno, creo que ha quedado todo claro, doctora, ¿no? Así es, querido Arturo. Bueno, entonces con esto creo que hubiéramos concluido estas clases. Nuevamente agradezco profundamente a la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca este espacio que ha generado. Gracias por la invitación y pues Marco nos dice que no se puede hablar. Tal vez hay un tema de micrófono, si le podríamos habilitar el micrófono a Marco antes de despedirnos. A ver, enseguida lo vamos a hacer, por favor, si lo habilitamos a Marco, porque me parece que los han bloqueado a todos para evitar a ver, un segundito, yo lo voy a buscar. Marco González. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Muchas gracias por la posibilidad de interactuar. Mil felicidades. Se nota la capacidad que usted tiene, el conocimiento. No necesita incluso de diapositivas para exponer lo que usted conoce. Se nota que es una persona muy, muy preparada. La felicito y muchas gracias por compartir con nosotros el conocimiento que usted tiene. Doctora, una duda simplemente, ¿no? Con este tema de la objeción de conciencia, tengo varias preguntas, sin embargo, por supuesto, no podremos hacer un monólogo, ni tendría que yo utilizar todo el tiempo. Solamente una aclaración. El juez, por supuesto que siendo un garante de derechos,
Como juez, antes de ser juez, también es persona, entiendo esto, y por el hecho de ser juez perdería, por ejemplo, el derecho a tener sus propias convicciones, a tener sus propios pensamientos, porque, bueno, desde el punto de vista de usted, digamos, son prejuicios, son ideas equivocadas, que digamos alguien no esté de acuerdo con el homosexualismo y demás. Sin embargo, hay personas que sí están en contra, hay personas que por su pensamiento moral, por su vida, por su crianza, por sus valores culturales y morales, están en contra. Y no es simplemente ideología o una idea, sino que no, no, no viven con ese tipo de pensamientos. Ahora, por supuesto que, digamos, puede ser discriminatorio para un cierto grupo de personas, entiendo eso, pero también no pierde el juez ahí el derecho, digamos, de tener sus propias convicciones como persona y, claro, como juzgador también, pero más que todo como persona. Qué buena pregunta, querido doctor Marco. En primer lugar, le mando un saludo muy cordial y creo que estos son espacios para reflexionar justamente sobre estos temas. Inicialmente, yo quisiera referirme a los principios de Bangalore que han sido desarrollados. Estos son principios de Naciones Unidas sobre ética e integridad, ¿no? Y justamente desde la ética e integridad se establecido justamente todos los dilemas éticos o morales que puedan surgir en relación al ejercicio de la función judicial. De hecho, además, estos principios de Bangalore, de acuerdo a la sentencia 61-2010-R, son parámetros interpretativos. Claro, porque ustedes me dirán, los principios de Bangalore no son tratados internacionales ratificados por Bolivia, pero sí son principios que han generado un avance del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y justamente en estos puede generarse dilemas éticos, morales para los jueces, juezas. Es verdad, no dejan de ser personas, no dejan de tener sentipensares propios. Sí es verdad, eso sí. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, de la orientación sexual, no estamos en una ideología. El tema de género tampoco es una ideología. Está vinculado a derechos y garantías constitucionales. Entre ellas, por eso es que el derecho internacional de los derechos humanos ha generado lo que se llama los criterios prohibidos de discriminación. De esta lógica, el sustento es de la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, ¿no? Entonces, estos criterios, por eso es que el artículo 14, numeral segundo de la Constitución, desarrolla este tema. La orientación sexual, la identidad de género son criterios prohibidos de discriminación. Y toda esta prohibición de discriminación ha tenido un avance importante en el derecho internacional de los derechos humanos a partir de lo que es el principio de progresividad. Y entonces, estos avances, que además la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación es una cláusula desde el derecho internacional, es una cláusula de jus cogens, que quiere decir que no puede ser anulada. No existe en cuanto a esta cláusula un margen de apreciación, por ejemplo, a partir de discusiones morales, religiosas, ¿no? Una cosa es que el juez, pues, no condice, por su formación no esté de acuerdo con las parejas del mismo sexo. Sí, es válido, sí, en su vida personal puede asumir esta forma de vida y pues tener su pareja heterosexual, por supuesto, pero cuando está ejerciendo la función judicial no puede dejarse llevar por esas creencias, porque estamos en el marco de avances que han tenido una progresividad, un respaldo en derechos humanos, en instrumentos como la opinión consultiva 24-2017, ¿no? A partir de los cuales, pues sin duda alguna, el juez es garante de derechos.
no es objetor de conciencia. Por lo tanto, no se afecta su libre desarrollo de la personalidad, porque sí, y ese es el sentido de los principios de Bangalore, este libre desarrollo, incluso hasta el tema del derecho, o sea, la función judicial va a restringir este ejercicio pleno de derechos por la finalidad de la función judicial, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, cualquier persona tiene libertad de expresión, pero los jueces, pues sí tienen un tema restringido de la libertad de expresión, porque va a estar vinculada con la independencia judicial, ¿no? O incluso el tema, cualquier persona es libre para el uso de redes sociales, pero los jueces tienen ciertas restricciones. No solo debe ser independiente, así lo dicen los principios de Bangalore, debe parecer independiente a la luz de un observador razonable. Lo mismo en el tema de la objeción de conciencia. En su fuero interno puede tener creencias, valores plenamente válidos, pero desde que decide ingresar a la función judicial es principalmente garante de derechos, y la discriminación por orientación sexual está vinculada a un tema de derechos fundamentales, vinculada a la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, vinculada a un criterio que desde el derecho internacional de los derechos humanos es un criterio de jus cogens. Eso, querido doctor Marco, muchas gracias por su pregunta, y entiendo que hay una pregunta más del doctor Javier Orlando que con mucho gusto lo escucharíamos, querido Arturo. Sí, sí. Adelante, doctor Javier Orlando Tastaca, que quiere hacerle una consulta, doctor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Perfectamente, doctor. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Doctora, en primera instancia, felicitarle por su exposición y este tipo de explicaciones que están en función al derecho vigente, pues es muy valioso para nosotros los abogados. Mi pregunta es la siguiente. El día de ayer y un poco tarde ingresé a la exposición, sin embargo, había extraído algunas cosas que usted decía y acaba de confirmar. Doctora, lo siguiente, usted nos decía que la cláusula de igualdad sustantiva pues estaba prefijada, o sea, establecida en el artículo 14.2 de la Constitución Política del Estado, que permite a que un juzgador pueda identificar las asimetrías que puedan presentar los justiciables, ¿cierto? Entonces, la pregunta va en el siguiente sentido. En un tema tema penal, que se trata de un delito contra la libertad sexual, particularmente, les estoy hablando de aquí de la ciudad de Tarija, en este tipo de casos, el Ministerio Público, refugiándose sobre el principio de verdad que establece la Ley 348, pues muchas veces los abogados defensores tenemos dificultades para poder defender a nuestros clientes en temas de delitos contra la libertad sexual. Prácticamente me estoy refiriendo a temas de pericias científicas, en donde inicialmente lo que ocurre es lo siguiente: a través de la Defensoría o a través del Ministerio Público se generan cierto tipo de documentos, como ser las entrevistas en cámaras GS y todo lo demás, lo cual, una vez producidas estos documentos, pues lo toman como pruebas absolutas, sin dejar de que la defensa pueda hacer uso de un método de corroboración que sería una prueba en psicología forense u otra cuestión, lo cual no es posible, menos argumentario. Entonces, la pregunta es lo siguiente, doctora. Al restringir el acceso
a estos métodos de corroboración que son las pericias. En este caso, produce la víctima, no estaría yendo en contra de esta cláusula de igualdad sustantiva. Esa es mi pregunta, porque en las imputaciones, en las acusaciones que ellos generan para llevarnos a juicio, pues también se refugian, ¿cierto?, en las sentencias conocidas, que es el caso Castro Perú, caso Fernández Ortega versus México y otros, en donde aparentemente dice de que la verdad, o sea, las declaraciones de la víctima son interpretadas como verdad absoluta. Entonces, al menos en el caso Castro Perú, dice, con excepción de que pueda desvirtuarse el mismo, pero esa situación no ocurre aquí. Espero haber me he explicado bien. Quisiera saber sus posibilidades. Muchas gracias. No, gracias a usted, querido doctor Javier. Bueno, en primer lugar, este es un tema vinculado, ojalá tengamos un espacio específico de ver el tema del juzgamiento con perspectiva de género, ¿no? Porque es importante entender por qué juzgar con perspectiva de género, y de hecho el Tribunal Supremo de Justicia el año 2016 ha aprobado un protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y la idea, y para ser más gráfica en esta explicación, aunque será muy rápida porque todo esto tiene un desarrollo muy importante, que de hecho les voy a mandar esta noche todo el material que me he comprometido a mandarles. En concreto, tenemos un trabajo, mañana va a estar con ustedes la doctorita Gabriela Sauma, un trabajo compartido junto con Patricia Cerrudo también, sobre la acción de libertad con enfoque de género, ¿no? Que va a ir a justificar primero por qué un enfoque de género. Y bueno, les voy a mandar otro material que también lo pueden utilizar para esta visión de fundamentar el juzgamiento con perspectiva de género. La perspectiva de género más bien no es contraria a la igualdad, sino más bien parte de la lógica de la cláusula de igualdad sustantiva y de distinción. ¿Por qué? Porque debemos dar mirada clásica de la igualdad formal. Eso, ese ejercicio de quitar la venda a la diosa Temis. ¿Por qué? Porque primero, en temas de violencia hacia la mujer, hay que considerar, y esa es la línea de todos los estándares, hay que considerar el valor de primero patrón estructural de discriminación hacia la mujer. Desde este patrón estructural, la línea de todo este fenómeno de especificación del derecho internacional de los derechos humanos, porque además el enfoque de género es un método del derecho, es un método del que todos somos iguales. Por el contrario, partimos que existen relaciones históricas Bueno, vamos a esperar unos minutitos, por favor, para que retorne la doctora. Me parece que ha tenido tenido un problema con la internet. Ya la tenemos nuevamente. Doctora, adelante, por favor. Lo siento, sí, creo que hubo un bajón de señal, así que bueno, salí de la sala, pero continuamos. Les decía que el enfoque de género es un método del derecho destinado a identificar situaciones de asimetría, de desventaja, el patrón estructural de discriminación, las relaciones de poder, la discriminación directa, indirecta, interseccional, los prejuicios y estereotipos en razón de género, ¿no?
A partir de ello, por ejemplo, en Campo Algodonero versus México, se estableció todo este tema del juzgar con perspectiva de género de manera coherente con el deber de la debida diligencia, que parte de entender este patrón estructural de discriminación, ¿no? Y luego en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que son estándares que, como hemos visto, forman parte del bloque de constitucionalidad y son de aplicación directa y preferente. Por ejemplo, en el caso Inés Fernández Ortega, se estableció el valor fundamental de la declaración de la víctima, que no es lo mismo que el valor absoluto de la declaración de la víctima. En este sentido, este estándar, por ejemplo, desde la debida diligencia y en una lógica ponderar derechos bajo una protección reforzada a las víctimas por ese patrón estructural, ponderar derechos no significa hacer prevalecer un derecho y anular otros. El enfoque de género protege de manera reforzada a las víctimas para el acceso a la justicia, pero también garantizando un debido proceso en una lógica de un equilibrio razonable. Entonces, bajo este estándar del valor fundamental de la declaración de la víctima, porque además la Corte ha establecido que en este tipo de delitos, por ejemplo, en violencia sexual, no son delitos gráficos, las víctimas suelen ser estigmatizadas, no suelen denunciar, y eso es lo que pasó en este caso Inés Fernández Ortega, que era una mujer indígena víctima de violencia sexual en su hogar por miembros del ejército mexicano. Relaciones de poder absolutas, que cuando fue a denunciar, ni siquiera el médico forense le quería hacer el examen médico por temor reverencial, y cuando fue a denunciar le dijeron, ¿y qué prueba tiene usted? ¿Qué prueba tenía? Su declaración. Y esa declaración era esencial. ¿Para qué? Para activar el deber de la debida diligencia. Y bajo el deber de la debida diligencia es el Ministerio Público el que debe investigar con perspectiva de género, bajo el principio de máxima oficiosidad. Es él el que debe recolectar las pruebas. Pero claro, si no hay pruebas, si le rechazan la denuncia, esa víctima jamás va a tener acceso a la justicia, lo que pasa con miles de víctimas, y el caso va a quedar en la absoluta impunidad. Entonces, el valor fundamental de la declaración de la víctima tiene efectos en la etapa preparatoria del proceso penal. ¿Para qué? Para obligar al Ministerio Público a recolectar la prueba como obligación reforzada, no a la víctima. La prueba no puede recaer en la víctima. El valor fundamental de la declaración de la víctima tiene la finalidad de aplicar las medidas de protección. Las medidas de protección deben darse en el primer contacto con la víctima de manera urgente, sujeta al principio precautorio, sin condición a exámenes psicológicos, sino en el primer contacto de la víctima bajo esta lógica del valor fundamental de la declaración de la víctima. Ese es el sentido. Ahora, obviamente, en el tema de la prueba también hay que cuidar por la debida diligencia la revictimización. Por eso es que la prueba desde la ley 348, por ejemplo, las pericias, no deberían recaer en la víctima realmente, sino en, por ejemplo, las pericias forenses en el agresor. Son mecanismos de defensa absolutamente válidos, probados por la ciencia forense penal, porque muchos casos la pericia puede implicar revictimización, más aún en relaciones de poder, de asimetría. Entonces, no es que se restrinja el derecho a la prueba, sino que sí hay criterios específicos por el deber de la debida diligencia, por este patrón estructural de discriminación, por la situación de la violencia sexual, y ese es el sentido de los estándares internacionales, ¿no? Ojalá sí podamos tener otro espacio en el cual podamos abordar de manera específica todo esto que es el juzgamiento con perspectiva de género, pero en líneas generales ese es el sentido, y también en el material que les voy a mandar van a encontrar literatura sobre este tema. Eso, querido Arturito, querido doctor Javier, hasta Tarija, también un abrazo muy cordial para usted. Gracias por la pregunta, Muchas doctor gracias, Javier. doctora.
Muchas gracias por la pregunta. Eduardo Siles dice, conspicua doctora, es un placer siempre escuchar sus ponencias. Muchas gracias. Saludos también para Eduardo Siles, que también está presente. No sé Un si tenemos saludo, tiempo, creo querido que ya doctor. tenemos poco corto tiempo. Una pregunta más sería ideal si hay alguien que quiera participar con alguna consulta a la doctora María Elena. Adelante, por favor. Bueno, creo que me parece que quedaron muy bien servidos, doctora. Nosotros, como la Academia Carolina, que es la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, le quedamos muy agradecidos. A nombre de nuestro decano, el doctor Guido Marcelo Encinas Pasquier, le agradecemos mucho por su presencia, por su sabiduría y la participación que hemos tenido en estos 2 días, que esperemos que no sea la primera, que podamos tener más charlas, más ponencias y más aprendizaje. Creo que eso es fundamental para la carrera del derecho, doctor. Oh, querido Arturo, la agradecida soy yo. Quiero además mandarle un saludo y un agradecimiento especial al doctor Marcelo Encinas, también por permitir estos espacios tan importantes para la carrera de Derecho, para la reflexión de abogadas, abogados, siempre con este enfoque en derechos humanos y bueno, a partir de estas herramientas tan importantes como el amparo. Agradecerle a usted también, querido Arturo, por acompañarnos en estas 2 jornadas y sin duda agradecer a todas y todos su paciencia, su tiempo y este ejercicio de compartir estos diálogos académicos tan importantes. Será, estoy segura, hasta una próxima oportunidad y nuevamente muchas gracias por este invitación. Muy bien. Para la despedida, a Michelle dice, gracias, doctora. Como siempre, una exposición magnífica, magistral. Felicidades. Doctora, muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad. El día de mañana vamos a tener la presencia de la magíster Mónica Gabriela Sauma Sanquis con el tema Acción de Libertad. Participantes será a partir de las 18:30. Tómelo en cuenta. Mañana los esperamos. Que tengan un buen descanso y abríguense que hace frío. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas